Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer la recopilación de 1 Corintios capítulo 3, pero primero necesitamos de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por tu amor, por tus bendiciones, por tu cariño, por tu bondad. Gracias por estar siempre a nuestro lado, Padre, guiándonos, ayudándonos. Gracias por el alimento espiritual que nos das todos los días. Bendito seas y alabado sea tu nombre, Padre. Gracias por todo tu amor, por toda tu paciencia, Padre. Gracias por amarnos. Y ayúdanos, por favor, con tu Espíritu Santo. Guíanos todos los días para hacer tu voluntad. Guía nuestra mente y nuestros corazones, porque queremos servirte, Padre, y hacer tu voluntad. Te pedimos todo esto, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amigos, entonces ahora sí vamos a empezar con la recopilación. Bueno, aquí Pablo empieza diciéndolos: les he estado hablando como si fueran niños en la vida cristiana, y no como si como si no estuvieran siguiendo al Señor, sino con sus propios deseos. No he podido hablarles como cristianos robustos y llenos del Espíritu Santo. Siempre les he dado leche y no alimentos sólidos, porque no habrían podido digerirlos. ¿Qué quiere decir? En el capítulo anterior, Pablo les dijo que Dios les había dado todas las dádivas, todos los regalos, todas las bendiciones que ellos necesitan. Pero aún así su corazón no estaba plenamente lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trataba de trabajar ahí, pero muchas veces sus pensamientos humanos los hacían alejarse un poco de esto. ¿Cómo? Como sabemos, habían discusiones entre ellos acerca de que yo soy el seguidor de Pablo, yo soy el seguidor de Apolo, y como dijo Pablo claramente, ¿quién murió por ustedes? ¿En el nombre de quién han sido bautizados? Obviamente en el nombre de Jesús, y a quien deben seguir es a él. Pero obviamente Pablo se dio cuenta que porque ellos estaban en estas discusiones, no estaban realmente aceptando claramente el mensaje. No estaban entendiendo en sus corazones claramente ni aceptando al Espíritu Santo. Ellos querían aprender, pero muchas veces sus pensamientos iban más allá y no aprendían como tenían que aprender, con la humildad necesaria y con el espíritu necesario que necesitaban para que el Espíritu Santo pueda trabajar en ellos. Por eso es que Pablo dice: yo no he podido enseñarles y darles alimentos sólidos, sino los he tenido que tratar como niños, dándoles solamente leche. ¿A qué se refiere Pablo? Se refiere a que ellos no han madurado todavía espiritualmente. Se están comportando todavía como niños. Tienen el espíritu, pero no dejan que el espíritu termine de entrar en ellos por sus acciones, por sus decisiones que ellos toman, que no están siendo humildes, no se están dejando guiar a través del Espíritu Santo, sino que están en estas peleas. Entonces, su espiritualidad, su nivel espiritual está todavía como si fuera un niño recién nacido, un bebé, que todavía hay que alimentarlo con leche y seguir ayudándolo. Así como cuando un niño nace, nosotros les damos leche, pero a medida que va creciendo le vamos dando alimentos sólidos. Pues igual, ellos se estaban comportando como niños pequeños. Espiritualmente les faltaba mucho para poder seguir avanzando. Se quedaron estancados ahí. Entonces Pablo tenía que seguirles guiando y alimentando espiritualmente, porque a eso es lo que se refiere, alimentándolos espiritualmente, pero con cosas simples y sencillas que ellos puedan entender. Si no entienden algo tan simple como a quien le debemos todo es a nuestro Padre, y quien nos ha salvado del pecado es Cristo Jesús, algo tan simple que es lo básico, pues imagínense las cosas más allá, que todavía necesitan seguir aprendiendo para crecer espiritualmente. Todavía les faltaba mucho seguir avanzando. Igualmente muchos de nosotros creemos que con los conocimientos que ya tenemos es suficiente. Pues no, amigos. Nunca dejamos de aprender ni avanzar ni crecer espiritualmente. Si nosotros creemos que ya conocemos lo que Jesús quiere,
si ya conocemos lo que Dios nos pide y ya creemos que ya no necesitamos más de seguir leyendo y aprendiendo de la Biblia, pues estamos equivocados. Nos estamos comportando como esos cristianos de Corinto, como niños espiritualmente. Si realmente queremos ser cristianos maduros y que empezamos a tener alimentos más sólidos, más fuertes, más compactos espiritualmente, necesitamos seguir aprendiendo de la palabra. Y esto es todos los días, esto es todo el tiempo, porque de esa manera Jesús nos va guiando, el Espíritu Santo nos va ayudando a reforzarnos espiritualmente, porque necesitamos llenarnos todos los días del alimento espiritual. Y para que ese alimento espiritual deje de ser leche y comience a ser alimento sólido, necesitamos seguir aprendiendo de su palabra y convertirla en acción, comenzar a actuar en la manera que sabemos que debemos hacerlo, comenzar a actuar en la manera que Jesús nos enseña. Por ejemplo, en amar a nuestro prójimo. Ya sabemos las diferentes formas que hay en amar a nuestro prójimo. En cuidar a alguien que está enfermo, en dar nuestra casa si alguien necesita un hogar, en dar alimento al que necesita, en ir a visitar a alguien que está enfermo, en ir a la cárcel a ver a alguien que lo necesita, en llevar la palabra a todas las personas que no la conocen o que están pasando por momentos difíciles, para que sepan que Dios está siempre ahí con ellos. Pero somos nosotros quienes nos alejamos con nuestras acciones, con nuestras malas decisiones, cuando pensamos que todo lo podemos resolver nosotros, que necesito trabajar para poder trabajar y mantener a mi familia y para poder alimentarme. Todo te lo da Dios, Dios te lo va a dar en su momento. Si lo ponemos a Él primero, si aprendemos a confiar en Él. Pero si creemos que todo está en nuestras cuestas, pues estamos lejos de la verdad, porque Dios es quien está en control. Entonces aprendamos a confiar y aprendamos a poner todo en sus manos, para así poder ir creciendo espiritualmente, para que empecemos a dejar de tomar leche y comenzar a comer alimentos sólidos, alimentos más fuertes, más espirituales, que nos llenen y nos hagan ser mejores cristianos, comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Para ser verdaderos hijos de Dios, pues tenemos que comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Entonces, a esto se refiere Pablo cuando les dice que no les puede dar alimentos sólidos todavía. Está hablando en manera espiritual, ¿verdad? Todavía tienes que enseñarles y hablarles en forma simple, dándoles alimentos como la leche, como a un bebé se le da, porque espiritualmente todavía no están creciendo. Estaban avanzando y se quedaron. Comenzaron a hacer las cosas otra vez a su manera, a su entendimiento, y comenzaron a dejar de orar y que el Espíritu Santo sea quien los guíe. Entonces es ahí donde cuando empezamos a usar nuestros propios pensamientos y conocimientos, donde empezamos a errar. Entonces Pablo también les dice: aún ahora es menester que los alimente con leche, porque son apenas niños en la fe, dominados por sus propios deseos, no por los de Dios. Esto, pensémonos en nosotros. ¿Nos estamos comportando como niños en la fe? ¿Queremos hacer lo que nosotros deseamos? ¿O estamos comportándonos como adultos en la fe? Nuestra fe está creciendo y estamos poniendo a Dios primero antes que nada. Estamos poniendo a Dios primero antes que tome alguna acción o decisión. Estoy orando primero antes de hacer algo, antes de tomar alguna decisión. ¿Estoy creciendo espiritualmente como cristiano? ¿Estoy haciendo lo que Jesús me dice que tengo que hacer? De no buscar revancha, sino al contrario, amar a mi prójimo, a él que me hizo sentir mal, orar por él, darle de beber, darle alimento.
o simplemente veo a alguien que necesita y me hago la loca a que no lo estoy mirando, ya alguien se lo dará. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Estoy haciendo lo que yo creo, lo que me parece, o estoy haciendo la voluntad del Padre? Pensemos y analicemos, en qué podemos hacer nosotros para demostrar que somos hijos de Dios. ¿Qué granito de arena, qué cambio puedo hacer en mi vida y mostrar a los demás, cuánto Dios ha cambiado en mí? Mostrar a Dios sobre todas las cosas que quiero servirle a Él, que quiero agradarle a Él, que quiero ser su hija y por eso quiero hacer su voluntad. Pensemos y analicemos en qué podemos mejorar para poder empezar a recibir como cristianos y crecer espiritualmente, alejarnos de este mundo, de las cosas terrenales y empezar a crecer espiritualmente. Luego Pablo dice, ¿quién soy yo? Porque dice, obviamente están actuando como los que no pertenecen al Señor. Porque ¿qué les parece? Discutiendo si soy mayor que Apolos o no, dividiendo a la iglesia. ¿No demuestra esto lo poco que han crecido en el Señor? ¿Lo poco que han crecido, evolucionado cristianamente? Se están preocupando por cosas que no valen la pena, irrelevantes, sin importancia. Hay un solo Dios verdadero y su Hijo, Cristo Jesús, es el que vino a salvarnos del pecado. A quien se lo debemos todo es a nuestro Padre. Y que gracias a Jesús, su único Hijo, podemos llegar al Padre. No le debemos nada, ni a Pablo, ni a Pedro, ni al apóstol, ni a nadie. Porque ellos quizás nos han ayudado, nos han guiado para poder encontrar la verdad. Pero a quien se lo debemos es a nuestro Padre, porque nuestro Padre pone eso en nuestros corazones. Todo se lo debemos a Él. Mi tarea fue sembrarles la semilla en el corazón, y la de Apolos fue regarla. Pero Dios, y no nosotros, fue el que permitió que germinara. Nosotros a través de la palabra podemos ayudar a alguien a conocer a Dios. Podemos ayudar a alguien a interesarse por la palabra, a conocer lo que es realmente importante, que Jesús ya va a venir y que tenemos que estar listos y preparados para ese día. Que no las cosas que hagamos en este mundo nos va a llevar a la vida eterna, sino nuestra parte espiritual, nuestra necesidad espiritual de querer conocer, aprender más sobre nuestro Padre, más sobre Jesús. Quiero hacer lo que Jesús me pide. Quiero hacer su voluntad. Y oración, oremos para que sea Dios quien nos guíe a través de su Espíritu Santo, para poder hacerlo realidad. Porque quiero que mi Padre me ayude a germinar. Como dice, la tarea de Pablo fue sembrarles la semilla en el corazón y la de Apolos regarla. Pero Dios, y no nosotros, fue el que permitió que germinara. Oremos para que nuestros padres nos guíe, nos ayude y que podamos germinar y crecer espiritualmente para poder obtener alimento más sólido, para poder crecer espiritualmente como cristianos. El que siembra y el que riega tienen la misma categoría. Si bien es cierto que cada uno recibirá recompensa según la labor realizada, no somos más que colaboradores de Dios. Nosotros solo somos más que servidores, igual que los discípulos, igual que Pablo, que Apolos, que Pedro. Solamente están ayudando y guiando a las personas a conocer la verdad. Pero eso, ellos solamente plantan o riegan un poco, pero quien lo hace germinar
es nuestro Padre. Y eso está en nosotros también. Cuando alguien viene a hablarnos de la palabra, tenemos una necesidad de escuchar, una necesidad de aprender. Estamos preparando nuestra tierra para que esté fértil, nuestro corazón para que esté listo para poder escuchar la palabra de Dios y que llegue a nuestros corazones, que seamos seres espirituales, porque no con nuestro entendimiento, sino a través del Espíritu Santo, que nos ayude a entender las cosas como nuestro Padre desea que lo hagamos. Y Él así hará posible que podamos germinar espiritualmente, crecer espiritualmente. Luego Pablo nos dice, hay varias clases de materiales que pueden emplearse al construir sobre cimiento, porque Pablo dice, Dios en su bondad me enseñó cómo edificar con pericia, cómo poder construir. Yo puse los cimientos y otro edificó encima. El que edifica encima tiene que andar con cuidado, porque nadie puede poner otro cimiento que el que ya está puesto, Jesucristo. Nuestro cimiento es Jesucristo. Sin Jesucristo no hay nada, no hay salvación, no hay acercamiento a Dios, no existe nada. Jesucristo es nuestra base para poder seguir hacia adelante. Por eso dice el cimiento que está puesto, ¿verdad? Solo a través de Jesús llegaremos al Padre. Nuestro cimiento es Jesús. Luego dice, el día en que Cristo juzgue, se sabrá qué material han empleado los constructores. Cada obra será pasada por fuego, para que se sepa su verdadero valor perdurable. ¿Qué quiere decir eso? Dice, hay varias clases de materiales que pueden emplearse al construir sobre cimiento. Nuestro cimiento, como sabemos, es Jesús. Y hay muchos materiales que se pueden usar para construir. Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hasta hojarasca. El día en que Cristo juzgue, se sabrá de qué material han empleado para la construcción los constructores. Cada obra será pasada por fuego para que sepa su verdadero valor perdurable. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que nos van a quemar para saber de qué material somos? Obviamente que no. ¿A qué se refiere? Como sabemos, nuestro cimiento es Jesús. Para empezar, nuestra base es Jesús. Si creemos en Él, nosotros vamos a poder crecer espiritualmente. Esa es nuestra base. Todo lo que nosotros aprendamos de Jesús, si llevamos a cabo, si nos esforzamos a través de la oración para que el Espíritu Santo nos guíe, nos ayude y hagamos siempre la voluntad de Jesús, hagamos la voluntad de nuestro Padre, pongamos a Dios primero antes que nada y hacer lo que Jesús nos enseña, vamos a poder pasar este fuego. ¿A qué se refiere este fuego? A las tribulaciones. Como sabemos, van a venir, así como ahora estamos pasando estas epidemias, van a venir muchas más epidemias, van a haber muchas más catástrofes. Sabemos porque eso ya está escrito. Sabemos lo que va a suceder. Van a haber momentos de mucha tribulación. Va a llegar el momento también del Armagedón. En esos momentos de tribulación, de momentos tan difíciles, donde vamos a tener que escapar muchas veces para salvar nuestras vidas. Tenemos que estar fuertes. Tenemos que estar, esas tribulaciones, esos problemas, esas tentaciones por las que vamos a ser pasados, tenemos que estar fuertes para sobrellevarlas. Eso es lo que quiere decir poder pasar por fuego. Y si aún así pasando por fuego seguimos fuertes, pues pasaremos la prueba y llegaremos a estar cerca del Padre. Entonces, ¿a qué se refiere pasar por fuego? Pues se refiere a los problemas, a las tentaciones, a las tribulaciones que vamos a pasar, a las enfermedades, a las guerras, a la pobreza, a la falta de alimento, a los tiempos donde va a haber sequía.
los tiempos donde va a haber más enfermedades como las que ahora estamos viviendo. Tenemos que estar preparados y seguir fuertes en todo momento, en toda tribulación, en todo problema. Recordemos que nuestro Padre está en control de todo, que no tenemos que tener miedo a nada, porque el que nos provoca ese miedo y temor es el demonio. El diablo está ahí. El diablo está ahí siempre para poder tentarnos, para darnos miedo, para acobardarnos. Pero nosotros debemos ser fuertes, porque nuestro Padre es todopoderoso. Si estamos con Él, todo es posible. Él nos va a proteger y nos va a cuidar. Entonces, en cada momento es importante siempre orar. No importa por el problema que estemos pasando, confiemos que nuestro Padre está en sus manos. Confiemos en nuestro Padre, que todo está en sus manos, no en las nuestras. Como dice, nosotros ni siquiera podemos agregar un minuto al día. Nada está en nuestras manos ni nada depende de nosotros. Lo que esté en nuestras manos, pues hagamos lo que esté en nuestras manos. Por ejemplo, ahora con la pandemia que tenemos, nosotros hacemos lo que está en nuestra mano para proteger a nuestro prójimo. Lavarnos las manos, cubrirnos la boca, para protegernos a nosotros, a los seres que amamos y sobre todo a nuestro prójimo, porque lo que menos deseamos es hacerle daño a nuestro prójimo, o que porque nuestra culpa se enferme o llevemos hasta la muerte a alguien por contagiar. Entonces Dios nos libre de eso. Dios nos libre de eso. Por eso es que tenemos que cuidarnos y hacer lo que esté en nuestra mano. Lo demás se encarga nuestro Padre. Lo demás está en sus manos. Hagamos lo que nosotros podemos hacer, pero lo demás está en las manos de Dios. Y no importa los momentos difíciles que estemos pasando, confiemos en que todo tiene un propósito, todo tiene una razón, todo ya está escrito y todo está en las manos de nuestro Padre. Confiemos, oremos y no tambaleemos en ningún momento, porque recuerden que si tambaleamos, ¿quién es el que va a estar feliz? ¿Quién nos está jalando a que tambaleemos? Es el demonio. El diablo nos está jalando, nos está poniendo miedos, temores, inseguridades, pero no, porque Él no es nada. Nuestro Padre es todopoderoso y Él nos protege, nos cuida y está siempre a nuestro lado, fortaleciéndonos. ¿Cómo lo sabemos? Porque tenemos fe en eso, porque confiamos en eso, porque creemos en Dios Todopoderoso, nuestro Creador, y en Jesucristo su Hijo, que estuvo aquí en la tierra y nos enseñó con amor, con bondad, con sacrificio, con sabiduría, con sus enseñanzas, con sus palabras, con sus actos. Nos enseñó cuánto nos ama y nos enseñó el camino que necesitamos hacer todos los días, cada minuto, cada segundo, para poder llegar al Padre, para que cuando Jesús venga, que va a venir, porque eso lo sabemos con toda seguridad y certeza, estemos preparados y listos, y estemos preparados después de haber pasado esa tribulación, de esos momentos tan difíciles. Jamás tengamos miedo. Pensemos en todas las personas que hemos visto a través de la Biblia, que han pasado momentos difíciles, como José, que sus hermanos lo tiraron al pozo, luego lo vendieron como esclavo, estuvo años en la cárcel. Todo lo que sufrió alejado de su familia, de su padre, que él tanto amaba, no fueron días ni horas, fueron años. Pero siempre él tuvo fe que todo era por un propósito y siempre confió en el Padre, siempre confió en Dios. Y luego Dios lo recompensó y Dios siempre estuvo con él. No importa los problemas que esté pasando, Dios siempre estaba con José. Igual nosotros aprendamos así como José, en los momentos más difíciles que pasó, siempre sabía que Dios estaba con él. Y nosotros también sabemos que no importa por los problemas que estemos pasando, Dios siempre está con nosotros. Estemos preparados para cuando llegue ese tiempo de tribulaciones, problemas, dificultades y tengamos que pasar por ese fuego.
Terminemos pasándolo y sigamos fuertes, parados. Aquí Pablo nos dice: cada obra será pasada por fuego para que se sepa su verdadero valor perdurable. Cuya obra, dice, entonces los constructores hayan sobreedificado con material perdurable, cuya obra estará todavía en pie, recibirá su recompensa. Si nos mantenemos firmes, si nos mantenemos fuertes en la fe y confiados, podemos tener la recompensa de estar cerca a Dios, de tener la vida eterna. Pero si el fuego consume el edificio, el constructor sufrirá una gran pérdida. ¿No se dan cuenta que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en su templo? El templo de Dios es santo y limpio, y Dios destruirá al que profane o corrompa su templo. Vuelvo y repito, Pablo nos dice, ¿no se dan cuenta que son el templo de Dios? Cada uno de nosotros es el templo de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos la iglesia de Dios. Y es Él el quien nos guía. Como nosotros somos el templo de Dios, estamos para servir y adorar a Dios. Y por eso es tan importante cuidar nuestro templo, proteger nuestro templo. No solamente en la parte física tenemos que cuidarnos y protegernos, sino también en la parte espiritual. Tenemos que cuidar nuestro templo y que todo lo que hagamos como templo sea para alabar y glorificar a nuestro Padre. Como templos tenemos que estar siempre limpios, como dice acá. Y si estamos siempre limpios, pues el Espíritu de Dios mora en el templo. El Espíritu de Dios estará con nosotros. El templo de Dios es santo y limpio, y es lo que queremos y debemos tratar de ser, permanecer santos y limpios. Y para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, la oración, su palabra, todos los días llenarnos espiritualmente, aplicarlo en nuestras vidas y orar para que el Espíritu Santo entre en nosotros y more en nosotros. Como somos templos de Dios, todo lo que hagamos físicamente, espiritualmente, es para gloria y alabanza de Dios. También es importante que cuidemos nuestro templo, como lo dije antes. No lo hagamos daño tomando demasiadas bebidas alcohólicas, con el cigarro, con la droga, con tantas medicinas. Cuidemos nuestro templo. Cuidemos nuestro templo tanto físico como espiritual. Físico con lo que ya les dije, cuidándonos físicamente, alimentándonos bien. Espiritualmente, alimentándonos con las palabras de nuestro Padre, con la parte espiritual. Cuidemos este templo, tanto físico como espiritual, para estar preparados para que el Espíritu Santo pueda estar en nosotros y poder honra y gloria en todo lo que hagamos a nuestro Padre. Pensemos siempre en hacer su voluntad. Entonces, el templo de Dios es santo y limpio, y es lo que debemos tratar de hacer, orar mucho para que Dios nos guíe con su Espíritu Santo, a que nuestro templo permanezca siempre limpio y sobre todas las cosas, que more en él el Espíritu Santo. Entonces, también Pablo dice, basta ya de estarse engañando si alguno cree que tiene más inteligencia que cualquiera según las normas de este mundo. Como sabemos, nadie es más inteligente que nadie, ni nadie es más sabio que nadie. Y si es inteligente y sabio, es gracias a Dios, solo a Él. Porque Dios, como dice, hace ver a los inteligentes como tontos, como insensatos. Pablo dice, vuélvanse ignorantes según esas normas, no sea que esa inteligencia lo prive de alcanzar la verdadera sabiduría que viene de lo alto. La verdadera sabiduría viene de lo alto. No nos creamos mejores ni sabios, porque con nuestro propio entendimiento ni sabiduría no somos capaces de entender la verdad. Así la leamos 20 veces, 30 veces, 100 veces,
No la vamos a entender con nuestro propio entendimiento, porque la verdadera sabiduría espiritual viene de Dios, y la única forma de obtenerla es siendo personas más espirituales, y es a través del Espíritu Santo, a través de la oración. Luego Pablo nos dice, además, el libro de los Salmos nos dice que el Señor conoce plenamente los razonamientos humanos y cuán insensatos e inútiles son. Exactamente. Comparados con Dios, obviamente, nuestra inteligencia es insensatez. No usemos nuestros conocimientos, ni nuestra inteligencia, ni nuestra sabiduría, ni nuestro entendimiento para entender la palabra, porque sabemos que así no lo vamos a poder lograr. Solo necesitamos un corazón humilde, un corazón sencillo, con ganas de aprender espiritualmente, con ganas de conocer la verdad. Oremos mucho y que sea el Espíritu Santo quien nos guíe para poder entender en la manera que Dios lo permite que lo hagamos. Que sea Él el que lo haga y no nosotros. Que Dios los bendiga, amigos.